Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la entrevista. La entrevista que forma parte de esta valoración del paciente, donde vamos a poder establecer qué lo trajo hasta este momento, si tenía sintomatología previa, si está tomando algún medicamento que pueda alterarnos los resultados, si ya ha pasado por esta situación previamente, si viene acompañado. Así que vamos a irnos introduciendo un poco en este conocer al paciente a través de la entrevista. Primero veamos qué es. La entrevista es una herramienta de trabajo importante para el técnico de laboratorio. Consiste en la comunicación entre dos o más personas con un fin preestablecido y que sirve para recabar datos importantes. Es diferente que una conversación natural o espontánea porque esta va a tener un objetivo, va a tener un fin, por lo cual va a ser dirigida hacia ese fin. Existen diferentes tipos de entrevista. Vamos a ver las clasificaciones de estas según determinados parámetros. Según su estructura, vamos a tener una entrevista estructurada o dirigida. En esta se aplica un protocolo previamente elaborado, ¿sí? A veces son prellenadas, proporcionando determinada información. Puede ser la enfermera o el técnico en laboratorio, que es quien va a dirigir esta entrevista mediante un guión ya fijado, ¿sí? Previamente, donde conoce con antelación las preguntas que debe hacer y la información que va a requerir de parte del paciente. Suele utilizarse preguntas cerradas, en las que la persona o el paciente responde sin profundizar en explicaciones. Las preguntas cerradas son aquellas que solo permiten la contestación con una sola palabra y no permiten el divagar o profundizar más sobre las cuestiones. No es lo mismo preguntar cómo se siente que ¿usted se siente bien? Ahí estamos cambiando de una pregunta abierta a una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas normalmente precisan respuestas cortas para obtener datos concretos. Se responde brevemente con una o dos palabras. Son útiles cuando se quiere corroborar algún dato o interesa saber únicamente sí o no. Luego tenemos las de tipo semiestructurada o semidirigida. En este caso son entrevistas donde la enfermera o, en este caso, el personal de laboratorio va a tener un guión estipulado. Eh, en este tipo de entrevistas se va a preparar una serie de preguntas también anticipadamente, como en el caso anterior, pero hay un poco más de libertad en el desarrollo de la entrevista. Suele ser más utilizada por su flexibilidad. Cuando tenemos el tipo no estructurada o libre, ¿sí? También denominada de escucha, vamos a ver cuál es la finalidad de esta misma. Vamos a ver si es de valoración o de intervención. Cuando es de valoración, el objeto de esta es recabar datos que nos permitan identificar las necesidades o problemas reales o potenciales que pueda tener una persona, una familia o un grupo. En el cambio, cuando son de intervención, son para elaborar o evaluar programas o aplicar planes de cuidado, especialmente aquellos que tienen algún contenido educativo. En este caso nos van a servir para poder programar algunos cuidados en relación a los pacientes. También las podemos clasificar según el receptor de los cuidados. Va a ser dual cuando van a intervenir más de dos personas entre el entrevistador y el entrevistado. Va a ser múltiple cuando intervienen varias personas. Por ejemplo, los miembros de la familia que pueden contribuir con estas respuestas. O puede ser grupal cuando intervienen varias personas con las mismas necesidades e intereses, como por ejemplo un grupo de muestra. También las podemos clasificar según el canal que utilizamos para comunicarnos. Puede ser persona a persona,
Puede ser vía telefónica, que se utiliza mucho en salud, o el formato más común actualmente es el digital. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de todas estas entrevistas? Primero, facilitar la relación entre el técnico y el paciente, ¿sí? Obtener información específica y necesaria para poder completar nuestros estudios. Permitir al paciente informarse y participar de su atención. Establecer un esfuerzo colectivo referente a la importancia de un cambio en la conducta saludable de los pacientes o comunidad y la prevención de algunas enfermedades. Y por último, apoyar las necesidades tanto emocionales como espirituales inertes en el impacto de la enfermedad. Ahora vamos a ver un poquitito eh, cuál debe ser el perfil de la persona que realiza esta entrevista, es decir, el perfil del entrevistador. Este entrevistador debe reunir determinadas características y actitudes personales que se van a complementar con el desarrollo progresivo de capacidades y habilidades técnicas. Primero hay que tener una calidez en la relación. ¿Y cómo se obtiene la calidez? Se obtiene primero con una mirada sincera. Uno tiene que aprender a mirar a los ojos cuando está hablando con la otra persona. Una expresión facial relajada, hay que tener muchísimo cuidado con aquellos gestos que pueden complicarnos la comunicación. La posición corporal debe ser adecuada. ¿Y de qué manera logramos eso? Primero, expresar apertura, no cruzar los brazos, no cruzar las piernas, manifestar una relajación, ¿sí? Que va a respetar el espacio personal, quiere decir no invadir al paciente y no tocarlo, salvo que sea necesario para realizar un procedimiento. Un habla sosegada y modulada para que el paciente pueda interpretar las preguntas que estamos realizando y que demuestre que tampoco estamos acelerados, sino que aquello que él nos responda va a ser de interés para nosotros. Por otro lado, también hay que tener una concreción. Debe evitarse estos tecnicismos y utilizar un mensaje comprensible para el entrevistador. Para el entrevistado. Es decir, que hay que ser concretos, pero también tiene que ser comprensible el mensaje que le estemos dando y no hablar solamente con palabras que entre nosotros o entre técnicos se entienden. Sobre todo hay que trabajar el respeto. Y este respeto debe ser transmitido a la persona, ¿sí?, que es portadora en este momento de un problema, mostrando nuestro interés hacia lo que le sucede. Vamos a reservarnos para nosotros mismos, por una cuestión de respeto, aquellas opiniones que podamos o no emitir en relación a su pensar, a los valores ideológicos o éticos de la otra persona. Debemos mostrar sobre todo empatía, que consiste en saber comprender y transmitir los sentimientos del otro, es decir, ponerse en el lugar del otro. Pero esa empatía no quiere decir pena, es simplemente comprender las razones que llevaron a la otra persona a sentirse como está. Y una actitud asertiva, que consiste en el desempeño pleno y con seguridad de los deberes y derechos concernientes al rol social del enfermero o del técnico en laboratorio, como es este el caso. Vamos a ver cuáles son las etapas de estas entrevistas. La entrevista va a tener un inicio, ¿sí?, que es el momento en el que vamos a empezar esta relación terapéutica, ¿sí?, entre nosotros como técnicos y este paciente, y va a suponer la fase más importante, ya que todo lo que se diga va a formar parte de esta primera impresión que vamos a lograr en el paciente y le va a dar pie al paciente hacia dónde va dirigida toda esta entrevista. Es necesario que el técnico se presente, ¿sí?, especifique su nombre con claridad y en caso de ser estudiante debe hacérselo saber a la persona, debe aclararle al paciente, ¿sí?, que uno es estudiante avanzado en la carrera. Se debe describir el propósito de la entrevista, para qué le voy a realizar las preguntas que le voy a realizar, y debe centrarse en la creación de un ambiente favorable. Esto no puede ser una charla de pasillo, sino que uno debe
conseguir un ambiente en el que se pueda establecer una comunicación, una mirada, una actitud abierta, como habíamos hablado antes, donde se va a desarrollar esta relación interpersonal de carácter positivo. Es necesario un clima de confianza entre el técnico y el usuario para lograr una aceptación mutua, ¿sí? Porque no solamente el paciente debe aceptar nuestro trato, sino nosotros también tenemos que poder generar este vínculo con el paciente. Debemos darle tiempo, ¿sí? Este tiempo que necesita el paciente para poder comunicarse, y cada paciente va a tener su ritmo en la comunicación, su ritmo pausado en el habla o el ritmo para pensar también las respuestas que nos quiere dar. El final tiene lugar cuando la técnica o el técnico puede hacerse la idea del problema que tiene este paciente y cuando el paciente siente que ha podido expresar aquello que nos quería contar. Ahora pasamos a esta segunda etapa, que es la etapa del desarrollo. En este caso nos tenemos que abocar que al final de la conversación, ¿sí?, es la parte donde se centra la obtención de la información, ¿sí? Ahora sí vamos al quid de la cuestión. Suele iniciarse con la verbalización de la mayor preocupación que le inquieta al paciente y a partir de ahí va integrando otros campos como la historia clínica, los antecedentes familiares o personales. Para este desarrollo vamos a encontrar algunos formatos más estructurados o los semiestructurados de los que hablábamos antes para poder recolectar estos datos, pero de una forma más sistémica, es decir, que uno pueda después leerlo a estos datos y poder ubicarse en el momento en el que estábamos consultando. Sea cual sea el formato que le demos a esta entrevista, al desarrollo de esta entrevista, la enfermera o el técnico debe cerciorarse de haber recogido toda la información necesaria de una manera lógica y sistematizada. Es preciso que el técnico utilice técnicas de comunicación que permitan tanto a esta persona como al paciente sentirse cómodos, siendo esta la intención de la entrevista para poder llegar a conocerse con el paciente. Dentro de este desarrollo vamos a tener esta instancia de recolección de la información, ¿sí?, en donde es importante hacer participar tanto al usuario como uno mismo y asegurarse de que vamos obteniendo esta información que es la que necesitamos. Después vamos a tener la definición del problema, que quiere decir clarificar cuál fue el principal problema que ha sufrido esta persona, enfocándose en la percepción que él tiene sobre el problema que sucedió. Reforzar este concepto devolviéndole nosotros la apreciación o en otras palabras, lo que él nos acaba de decir, reforzándolo a nosotros, expresándolo con otras palabras. Y por último, la definición de este resultado, en donde el personal se interesa por obtener información de los resultados que el usuario desea, ¿sí? Preguntarle para qué está en este momento acá o cuál fue el fin de este análisis que se le va a realizar o de este estudio que se le va a realizar. Vamos ahora ya a la fase final de la entrevista, que va a concluir, ¿sí?, donde nos va a permitir a nosotros ir planificando cómo realizar este cierre. Es tan importante saber arrancar con esta entrevista, iniciar esta entrevista, como saber cerrarla. Entonces, es necesario diferenciar primeramente una impresión general que va a surgir inmediatamente después de haber concluido la entrevista, ¿sí?, como primera aproximación a la realidad de este usuario, a la situación en la que está atravesando el usuario. Y segundo, el diagnóstico, que va a requerir un análisis de la información obtenida y las observaciones realizadas. Acá es cuando comenzamos a interpretar estos datos, ¿sí?, y poder después realizar este diagnóstico. En esta etapa, la técnica o el técnico no debe incluir información nueva, nunca se cierra realizando una nueva pregunta o hablando de un tema que no se venía hablando, porque si no esto va a generar confusión en el paciente y no se nos estaríamos aproximando al cierre, sino a nuevamente comenzar a desarrollar. En este caso, o en el caso de que se disponga de tiempo, se puede
atender de nuevo el nuevo tema, pero la idea sería empezar a culminar la entrevista una vez que hubiéramos obtenido, ¿sí?, los datos que precisábamos. En el caso de los factores que van a beneficiar esta entrevista, va a ser primeramente procurar la empatía, ¿sí?, para con el usuario. Esto nos va a dar esta comunicación más fluida. Luego, que quien realiza la entrevista no se ponga en un nivel superior, es decir, intentar ubicarse a la misma altura del paciente para poder mirar al paciente, ¿sí?, y no dejar al paciente en esta situación de inferioridad, como el usuario, como paciente, ¿sí?, dependiente de aquel agente de salud que tiene enfrente. Entonces es importante nosotros sentarnos para obtener un mismo nivel que la otra persona. Esta escucha debe ser una escucha sincera, obviamente, debe ser abierta, por lo cual debe permitir que el paciente se exprese, y debe ser una escucha real, que no sienta el paciente que está siendo subestimado por las opiniones o los comentarios que nos esté realizando, ya que se debe establecer un vínculo, ¿sí? Recordar que la otra persona está en una situación vulnerable por varios motivos. Primero, porque en este momento puede estar atravesando por alguna enfermedad, y segundo, porque para él este ambiente es un ambiente desconocido. La persona no debe sentirse bajo ningún aspecto juzgada, por lo cual hay que tener mucho cuidado en la postura o en las actitudes que uno toma al ir escuchando las respuestas sobre las preguntas que vamos realizando. Nunca debemos realizar un juicio apresurado, porque esto anula toda posibilidad de la comprensión o el acompañamiento para tener un vínculo saludable con este paciente. Otro de los factores que va a beneficiar esta entrevista es donde el entrevistador cuida al entrevistado, ¿sí?, y el entrevistado se siente cuidado, posibilitando así un vínculo terapéutico. La entrevista debe ser vivida como un encuentro, no como un interrogatorio, que el paciente no sienta que esto es una tortura. Ahora, dentro de los factores ambientales, ¿sí?, que van a beneficiar esta entrevista, debemos entender que el entrevistador, para poder ponerse a esta altura de la que hablamos anteriormente, debe estar sentado en una silla, evitar permanecer de pie para no imponer superioridad con esta diferencia de alturas, ¿sí?, o quedar por encima del usuario, ya que ello va a transmitir superioridad y no es lo que estamos buscando. Debemos evitar que el entrevistador y la persona se interpongan cosas como mesas o escritorios, porque esto ya le pone un parate a nuestro intento de empatía. Y se debe asegurar cierta intimidad, evitar estas interrupciones molestas, por eso hablábamos siempre de no realizarlo en un pasillo, o, por ejemplo, si lo vamos a hacer dentro de la sala de extracción, en el caso que el paciente sea ambulatorio, debemos procurar poner algún cartel que diga ocupado para evitar interrupciones innecesarias mientras realizamos la entrevista e incluso las técnicas que debamos realizar. Por último, hay que tener una temperatura agradable. Acuérdense que el frío no solamente pone incómodo a la persona en cuanto a lo tensa que se va colocando, sino que le hace sentir incómodo. Esta incomodidad puede llevar a la otra persona a querer culminar la entrevista mucho antes de que nosotros hayamos llegado al punto que necesitamos. Los ruidos, aquellos olores que sean muy particulares o estas interrupciones de las que estábamos hablando deben ser minimizadas para poder generar la mejor entrevista posible. Ahora veamos qué cosas perjudican esta entrevista, ¿sí? Hasta ahora veníamos intentando tener el mejor ambiente posible para poder realizar una entrevista adecuada con este paciente. Lo primero que va a perjudicar a esta entrevista son aquellas preguntas, ¿sí?, que van a llevar alguna carga más bien de tipo emocional. Es decir, que el paciente no sienta que hay cierta intención de juzgarlo a la hora de preguntar. Por eso, como ejemplo acá pusimos que no es lo mismo preguntar con qué frecuencia se produce este hecho, a preguntarle, supongo que esto no te pasa seguido, ¿no? Porque entonces ya le estamos agregando una carga emocional
a la situación y estamos juzgando, o sea, haciendo sentir a la otra persona que es juzgada. Hay que preguntar una sola vez, ¿sí? Y esperar la respuesta. Si nosotros hacemos muchas preguntas juntas y no dejamos que el usuario responda directamente, no va a poder establecerse una comunicación y no va a saber a qué respondernos primero, por lo cual podemos omitir algunas preguntas que puedan ser interesantes. En este punto quiero hacer un parate. El rostro nuestro a la hora de realizar la entrevista no debe ser inexpresivo, pero también hay que tener muchísimo cuidado con las expresiones faciales que uno realice y sobre todo al escuchar respuestas. Entonces debemos adoptar una postura que nos quede cómoda en la cara, una postura relajada y intentar evitar, ante respuestas que nos puedan llegar a sorprender, este levantamiento de cejas o echarnos para atrás, porque estaríamos mostrando en el paciente cierto rechazo o juzgación a lo que está diciendo. La ausencia de contacto visual del técnico con la persona o el usuario puede hacer que esto perjudique nuestra relación en la entrevista y el paciente se sienta introvertido por no querer expresar sus sentimientos o su padecer. Una actitud apresurada, fría o rígida, como solemos tener a veces cuando tenemos exceso de pacientes por parte del técnico y o del enfermero, hablo también en particular de mí como profesional, comunica desinterés o aburrimiento. Y si yo le hago sentir eso a la persona, nunca se va a sentir cómoda para poder expresar aquellas cosas que yo necesito para poder realizar un estudio como corresponde. Es importante aprender a respetar los silencios porque de no respetarlos vamos a perjudicar la entrevista. Muchas veces escuchamos esa frase de los silencios también hablan. Bueno, los silencios también hablan y es así. Cuando se generan silencios, nosotros solemos intentar, para evitar la ansiedad, rellenarlos encima con algún comentario, pero a veces esos silencios dan pie a demostrar primero nuestra escucha interesada sobre el paciente y a darle tiempo al paciente para realizar esa pregunta o ese comentario que tanto le está costando eh, expresar. Bueno, chicas, los dejo hasta la próxima clase. Espero que les haya servido de provecho. Este tipo de clases las solemos utilizar también con enfermería. En este punto, nosotros para realizar la valoración del paciente, tanto enfermeros como técnicos en laboratorio, como va a ser la profesión a la que se van a dedicar ustedes, en estos puntos compartimos similitudes. La valoración del paciente no es solamente la observación, que poco a poco vamos a ir viendo más adelante, sino también aprender a hablar con este paciente. Por eso muchas veces compartimos esto de tanto el enfermero como el técnico debe realizar tal o cual eventualidad. Nosotros trabajamos tanto con pacientes ambulatorios como con pacientes internados, por lo cual en estos puntos ambas carreras son compañeras en estos aprendizajes. Espero que les haya sido de provecho y nos estamos encontrando en la clase presencial.